Corría el año 1976. El mundo todavía se recuperaba de la guerra de Yom Kippur, un conflicto que había sacudido el Medio Oriente apenas 3 años antes. Los ecos de la batalla se habían desvanecido, pero las cicatrices permanecían, grabadas en el panorama político y en los corazones de quienes habían presenciado los horrores de primera mano. Israel, victorioso pero cauteloso, mantenía una vigilancia constante en sus fronteras, profundamente consciente de las tensiones latentes que aún se apoderaban de la región. El espectro del conflicto se cernía grande, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la amenaza siempre presente de la violencia. El mundo buscaba volver a la normalidad, una oportunidad para reconstruir y curar las heridas de la guerra. Pero para el Medio Oriente, la paz seguía siendo un sueño esquivo, una esperanza lejana ensombrecida por las sombras del pasado reciente. El conflicto árabe-israelí, una compleja red de agravios históricos, maniobras políticas y tensiones religiosas, seguía proyectando una larga sombra sobre la región. A pesar del anhelo de estabilidad, las semillas de futuros conflictos ya se estaban sembrando. Grupos extremistas, alimentados por la ira y el resentimiento, conspiraban en las sombras, decididos a interrumpir cualquier progreso hacia una paz duradera. El mundo observaba con la respiración contenida, esperando contra toda esperanza que las llamas de la guerra no se volvieran a encender. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. En un día aparentemente normal de junio, un vuelo rutinario de Tel Aviv a París se convirtió en un símbolo aterrador del volátil clima político. El vuelo 139 de Air France, que transportaba a 248 pasajeros desprevenidos y una tripulación de 12 personas, despegó hacia el brillante cielo matutino, sin saber que estaba a punto de verse envuelto en un mortífero juego de intrigas internacionales. El vuelo, símbolo de conexión y globalización, se transformó en un escalofriante recordatorio del alcance del odio y la vulnerabilidad de las vidas inocentes. Entre los pasajeros, una mezcla de nacionalidades y orígenes, se encontraban familias que regresaban de vacaciones, hombres de negocios que se embarcaban en viajes y jóvenes estudiantes ansiosos por explorar el mundo. No eran conscientes del peligro que acechaba a pocos minutos de distancia. Mientras el avión sobrevolaba el mar Mediterráneo, se produjo el desastre. 4 terroristas fuertemente armados, miembros de una facción palestina radical y sus colaboradores alemanes, irrumpieron en la cabina de mando con los rostros distorsionados por una escalofriante mezcla de fanatismo y desesperación. Blandiendo armas y explosivos, tomaron el control del avión, haciendo añicos la ilusión de seguridad y empujando a los aterrorizados pasajeros a una pesadilla. Los secuestradores, impulsados por un potente cóctel de ideología y desesperación, lanzaron un escalofriante ultimátum al mundo. Sus demandas, transmitidas por las ondas de radio, conmocionaron a la comunidad internacional. El destino de los pasajeros, ahora rehenes en un juego político de alto riesgo, pendía de un hilo. Sus vidas en manos de los caprichos de unos locos. Los secuestradores, con los rostros ocultos tras máscaras de determinación y crueldad, gritaban órdenes a los aterrorizados pasajeros y a la tripulación. La otrora tranquila cabina se transformó en un escenario de caos y miedo, mientras el peso de la crisis que se desarrollaba presionaba a los rehenes. Los secuestradores, con voces cargadas de amenaza, pastoreaban a los pasajeros como si fueran ganado, mientras sus armas
eran un recordatorio constante del peligro que acechaba a cada paso. El avión, convertido ahora en un peón de un juego mortal, viró bruscamente, su trayectoria ya no dictada por los planes de vuelo ni por el control de tráfico aéreo, sino por los retorcidos caprichos de sus captores. El destino original, París, se desvaneció en un recuerdo lejano mientras los secuestradores dirigían a los pilotos en un angustioso viaje al corazón de la incertidumbre. La primera etapa de este viaje les llevó a Bengasi, Libia, un país conocido por su volátil política y por albergar a grupos terroristas. El aterrizaje en Bengasi fue tenso, el ambiente denso por la expectación y el temor. Los secuestradores, con los nervios a flor de piel, permitieron que se repostara el avión, un breve respiro del terror que se apoderaba de la aeronave. Pero para los rehenes, la parada ofreció poco consuelo, simplemente un cambio de escenario en su pesadilla en desarrollo. Desde Bengasi, el avión continuó su viaje hacia el sur, con destino final desconocido para el mundo exterior. Los secuestradores, envueltos en el secreto, se guardaron sus planes, con unos motivos tan opacos como las oscuras ventanillas del avión. Las familias de los rehenes, con los rostros marcados por la preocupación y la desesperación, se aferraban a la esperanza, con sus oraciones como una súplica desesperada por el regreso a salvo de sus seres queridos. El avión secuestrado de Air France, cuyo reluciente exterior era ahora símbolo de terror y desesperación, aterrizó en la pista del aeropuerto internacional de Entebbe, Uganda. La llegada a Uganda, un país gobernado por el errático dictador Idi Amin, marcó un nuevo y peligroso capítulo en la crisis de los rehenes. Amin, conocido por su brutalidad y su retórica antioccidental, recibió a los secuestradores con los brazos abiertos, añadiendo una capa más de complejidad a una situación ya de por sí volátil. Ante la atenta mirada del mundo, los secuestradores, envalentonados por el apoyo de Amin, presentaron sus demandas. Su principal objetivo, la liberación de decenas de militantes palestinos y pro-palestinos encarcelados en Israel, Kenia, Francia, Suiza y Alemania Occidental. Estas demandas, difundidas por la radio ugandesa y retransmitidas por los medios de comunicación internacionales, conmocionaron a la comunidad mundial. Los rehenes, con los rostros pálidos por la fatiga y el miedo, fueron conducidos a una vieja y destartalada terminal con sus movimientos restringidos, sus vidas pendiendo de un hilo. El aire dentro de la terminal era denso, cargado de tensión e incertidumbre, el silencio solo interrumpido por los ocasionales sollozos de desesperación y las oraciones susurradas de quienes se aferraban a la esperanza. El gobierno israelí, enfrentado a un dilema agonizante, sabía que cualquier paso en falso podía tener consecuencias catastróficas. Los ojos del mundo estaban puestos en ellos, observando y esperando a ver cómo respondían a este acto de terrorismo sin precedentes. Había mucho en juego. La presión era inmensa. El mundo contenía la respiración. El gobierno israelí, enfrentado a una crisis sin precedentes, se encontraba en una encrucijada. El secuestro del vuelo 139 de Air France y la toma de rehenes representaban un dilema terrible, una ecuación compleja sin soluciones fáciles. Las demandas de los terroristas, difundidas por todo el mundo, eran crudas e inflexibles: la liberación de sus compañeros de armas o la vida de los pasajeros inocentes secuestrados en Entebbe. El mundo observaba con la respiración contenida cómo Israel se enfrentaba a esta angustiosa situación. Había mucho en juego:
La presión era inmensa. Cualquier paso en falso, cualquier signo de debilidad podía tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, el gobierno israelí se negó a ceder a las demandas de los terroristas. Hacerlo sería sentar un peligroso precedente, envalentonar a otros grupos extremistas y erosionar los propios cimientos de la seguridad de su nación. En cambio, Israel se embarcó en una estrategia doble, una delicada danza diplomática diseñada para ganar un tiempo precioso y explorar todas las vías posibles para una resolución pacífica, con representantes cuidadosamente elegidos por su experiencia, su compostura y su capacidad para navegar por las traicioneras aguas de la diplomacia internacional. Estas negociaciones, llevadas a cabo a través de intermediarios y envueltas en el secreto, estuvieron cargadas de tensión, cada palabra sopesada, cada gesto escudriñado. Por otro lado, entre bastidores, lejos del resplandor de los focos de los medios de comunicación internacionales, Israel comenzó a sentar las bases de una audaz misión de rescate. Esta operación, bautizada con el nombre en clave de Operación Trueno, sería un testimonio de la valentía, el ingenio y el compromiso inquebrantable de las fuerzas de defensa de Israel para proteger a sus ciudadanos, sin importar la distancia, sin importar el riesgo. Mientras los negociadores jugaban hábilmente a ganar tiempo, un selecto grupo de mentes militares israelíes se reunió en un lugar secreto, con el rostro serio y el objetivo claro: planear y ejecutar lo imposible, traer a su gente a casa. Los retos a los que se enfrentaban eran de enormes proporciones, los riesgos enormes. El aeropuerto de Entebbe, situado a miles de kilómetros de distancia, en el corazón de África, era una fortaleza, fuertemente custodiada por tropas ugandesas leales al imprevisible Idi Amin. Los planificadores, veteranos de innumerables misiones, sabían que el éxito dependía de una preparación meticulosa, de anticiparse a cualquier posible contingencia y del valor inquebrantable de los soldados a los que se les encomendaría la tarea de llevar a cabo esta audaz incursión. Estudiaron fotografías aéreas, analizando cada detalle del trazado del aeropuerto, memorizando la ubicación de los edificios, las pistas de aterrizaje y los puestos de control de seguridad. Entrevistaron a los rehenes que habían sido liberados, obteniendo valiosa información sobre las rutinas de los secuestradores, el número de guardias y la disposición de la terminal donde estaban retenidos los rehenes restantes. Un audaz plan comenzó a tomar forma, un testimonio de la audacia y la brillantez estratégica de las fuerzas de defensa de Israel. La operación implicaría un vuelo de largo alcance, un peligroso viaje sobre territorio hostil que culminaría con un asalto sorpresa al aeropuerto de Entebbe durante la noche. El factor sorpresa sería crucial, al igual que la rapidez y la precisión de los comandos israelíes encargados de llevar a cabo esta misión de alto riesgo. Los riesgos eran enormes, la posibilidad de desastre siempre presente, pero el gobierno israelí, impulsado por el imperativo de proteger a sus ciudadanos y no dispuesto a ceder a las demandas de los terroristas, tomó la fatídica decisión de seguir adelante con la Operación Trueno. Al amparo de la oscuridad, un cuarteto de aviones de transporte israelíes, con sus siluetas apenas visibles en el cielo africano, salpicado de estrellas, realizaba su aproximación final a Entebbe. El zumbido de sus motores era un ronroneo bajo y constante, un susurro de desafío llevado por el viento. En su interior, los comandos de élite de las fuerzas de defensa de Israel, con los rostros grabados por la determinación y la resolución,
se preparaban para la misión que les esperaba. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero su entrenamiento se impuso, transformando el miedo en concentración, la duda en una resolución inquebrantable. Eran los mejores de Israel, la punta de lanza, a los que se les había encomendado una misión que desafiaba todos los pronósticos, una apuesta desesperada por rescatar a sus compatriotas de las garras del terror. Sus órdenes eran claras: infiltrarse en el aeropuerto, neutralizar a los secuestradores y traer a los rehenes a casa. El primer avión aterrizó suavemente en la oscura pista. Sus ruedas apenas hacían ruido sobre el asfalto. Un Mercedes negro, una aparición fantasmal en la noche, salió rodando con los faros apagados, imitando los movimientos de un vehículo utilizado por los oficiales ugandeses. La treta funcionó a la perfección, ganando unos segundos preciosos mientras los comandos se desplegaban, con movimientos rápidos y silenciosos, fundiéndose con las sombras. Los sentidos en alerta máxima. El factor sorpresa era su mayor baza y se movían con la precisión de los depredadores. Cada paso calculado, cada respiración controlada. El éxito de la misión, la vida de los rehenes, dependía de su vigilancia, de su capacidad para anticiparse y neutralizar cualquier amenaza. Con el perímetro asegurado, aterrizaron los aviones de transporte restantes, cuya carga era una potente mezcla de determinación y potencia de fuego. Los comandos, con los rostros ennegrecidos por la pintura de camuflaje y las armas preparadas, salieron corriendo con movimientos que eran una mancha de agresión controlada. Avanzaban hacia la vieja terminal donde estaban retenidos los rehenes, con los sentidos agudizados, con todos los instintos gritando precaución. El factor sorpresa, tan laboriosamente elaborado, se evaporó en un instante. Un centinela ugandés, cuyas sospechas se despertaron por la inusual actividad, alzó la voz en señal de alarma. El grito, agudo y penetrante, rompió la quietud de la noche, señalando el comienzo de una batalla desesperada por la libertad. Los comandos, con su entrenamiento en marcha, respondieron al fuego, sus armas escupiendo lenguas de fuego, el aire estallando en una ensordecedora cacofonía de disparos y explosiones. Dentro de la terminal, los rehenes, con los nervios destrozados por los días de cautiverio, se agazapaban de miedo mientras el sonido de la batalla rugía a su alrededor. Habían soportado un terror inimaginable. Su esperanza parpadeaba como una vela al viento, pero los ecos lejanos de los disparos despertaron una renovada sensación de esperanza. El aire era denso por el olor acre de la pólvora, el suelo estaba sembrado de cartuchos gastados y las paredes estaban marcadas por los agujeros de bala. Era una escena de caos y carnicería, un testimonio de la brutalidad de la guerra y del valor inquebrantable de quienes luchan por la libertad. Una carrera contrarreloj. Con los secuestradores neutralizados y los rehenes asegurados, los comandos, con los rostros serios por saber que su trabajo estaba lejos de haber terminado, orquestaron una apresurada evacuación. El tiempo era esencial, cada segundo precioso, mientras los refuerzos ugandeses, alertados de la audaz incursión, convergían en el aeropuerto, con sus armas disparando, su ira palpable. Los rehenes, con los rostros marcados por una mezcla de alivio e incredulidad, fueron conducidos hacia los aviones de transporte que les esperaban, con pasos apresurados pero inseguros, con los cuerpos debilitados por los días de cautiverio, con el ánimo en alto, al saber que por fin volvían a casa. Los comandos, con los dedos todavía en el gatillo de sus armas, proporcionaron fuego de cobertura, cada uno de sus disparos una súplica desesperada por ganar tiempo.
un testimonio de su inquebrantable compromiso de proteger a los inocentes. Mientras los últimos rehenes subían a los aviones, los comandos, con los rostros ennegrecidos por la mugre y el cansancio, corrían hacia su propia huida, sus botas golpeando el asfalto, el sonido de los disparos ugandeses, un recordatorio constante del peligro que acechaba a sus espaldas. Los aviones de transporte, con sus motores rugiendo desafiantes, rodaron por la pista, con sus alas cargadas con el peso de la esperanza y el sabor agridulce de la victoria. La incursión, un testimonio de la audacia y la brillantez estratégica de las FDI, había sido un éxito. Pero un comando, Jonathan Netanyahu, hermano mayor del futuro primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, yacía muerto en la pista de Entebbe. Su sacrificio, un conmovedor recordatorio de la libertad. Su nombre, grabado en los anales de la historia de Israel, sería siempre sinónimo de valentía, abnegación y del compromiso inquebrantable de no dejar nunca a un hombre atrás. El mundo reacciona. La noticia de la audaz incursión en Entebbe corrió como la pólvora, electrizando a un mundo cansado del terrorismo y hambriento de historias de valor y esperanza. Desde las bulliciosas redacciones de Nueva York hasta los tranquilos cafés de París, la historia de la Operación Trueno acaparó los titulares, cautivando la imaginación mundial y poniendo de manifiesto a la pequeña nación de Israel, un país acostumbrado a luchar por su supervivencia frente a obstáculos abrumadores. El mundo observó con asombro cómo las imágenes granuladas de los rehenes liberados, con los rostros marcados por una mezcla de alivio e incredulidad, con la ropa arrugada, los cuerpos debilitados por los días de cautiverio, pero con el espíritu intacto, provocó una explosión de alegría y celebración en Israel y fuera de ella. Se había logrado lo imposible, una victoria contra todo pronóstico, un testimonio del espíritu indomable de una nación que no estaba dispuesta a doblegarse ante el terror. Sin embargo, en medio de la euforia, una nota sombría templó las celebraciones. La muerte de Jonathan Netanyahu, comandante de la misión y héroe nacional, ensombreció la victoria. Su sacrificio, un conmovedor recordatorio de la libertad, resonó profundamente en la psique israelí. Su nombre quedó grabado para siempre en el panteón de quienes dieron su vida por su país. La comunidad internacional, con escasas excepciones, condenó el secuestro y aplaudió la acción decisiva de Israel. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Gerald Ford, elogió la incursión como una brillante operación de rescate, un testimonio del compromiso de Israel de proteger a sus ciudadanos. Incluso países con relaciones históricamente tensas con Israel expresaron su admiración por la destreza y el valor demostrados por las FDI. La euforia de la victoria dio paso gradualmente a un periodo de reflexión en el que Israel se enfrentó a las complejidades de la incursión de Entebbe y sus implicaciones para el futuro. La nación lloró la pérdida de Jonathan Netanyahu, cuya muerte fue un duro recordatorio de los sacrificios que se exigen a quienes defienden una nación asediada. Su funeral, un acto solemne al que asistieron tanto dignatarios como ciudadanos de a pie, fue un testimonio de la profundidad de su pérdida y del poder imperecedero de su legado. La incursión también suscitó un debate nacional sobre la naturaleza del terrorismo y la respuesta adecuada a estos actos. Algunos argumentaron que la operación de Entebbe, con su énfasis en la fuerza militar y su desprecio por las normas internacionales, sentaba un peligroso precedente que podía agravar la espiral de violencia y socavar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica al conflicto. Otros, sin embargo, replicaron que Israel,
enfrentado a una amenaza existencial, no tenía más remedio que actuar con decisión para demostrar su determinación y su voluntad de defender a sus ciudadanos a toda costa. La incursión de Entebbe, argumentaron, fue un acto justificado de autodefensa, una respuesta necesaria a la barbarie del terrorismo. El debate continuó, reflejando las profundas divisiones existentes en la sociedad israelí y los retos que supone navegar por las complejidades de un conflicto sin respuestas fáciles. La incursión de Entebbe, testimonio tanto del valor como de las complejidades de la experiencia israelí, sirvió como un potente símbolo de la determinación de la nación por sobrevivir y de su lucha constante por la paz y la seguridad en una región volátil. La larga sombra de la Operación Trueno se extendió mucho más allá de las consecuencias inmediatas de la incursión, proyectando una profunda influencia en la trayectoria del conflicto israelo-palestino. Para Israel, el éxito de la misión de rescate en Entebbe sirvió como un potente símbolo de su destreza militar y su compromiso inquebrantable de proteger a sus ciudadanos, sin importar la distancia, sin importar las adversidades. La incursión, aclamada como una obra maestra de la planificación estratégica y la ejecución táctica, reforzó la imagen de Israel en el escenario mundial, presentándola como una nación capaz de defenderse de quienes buscaban su destrucción. La operación de Entebbe también tuvo un profundo impacto en la política interna de Israel. El gobierno, dirigido por el primer ministro Isaac Rabin, experimentó un aumento de popularidad, ya que los israelíes, unidos en su alivio y orgullo nacional, se unieron en torno a sus líderes. Sin embargo, la incursión también envalentonó a quienes dentro de Israel abogaban por una postura más dura hacia los palestinos, argumentando que la negociación y el compromiso eran inútiles frente a enemigos intratables. Para los palestinos, las secuelas de Entebbe estuvieron marcadas por una sensación de aislamiento y frustración. En los años posteriores a la incursión de Entebbe, el conflicto israelo-palestino siguió cociéndose a fuego lento. La incursión de Entebbe, aunque fue un acontecimiento dramático, no alteró fundamentalmente la dinámica del conflicto, ni disminuyó la profunda animosidad y desconfianza que existía entre ambas partes. La Organización para la Liberación de Palestina, aunque debilitada por la incursión y enfrentada a una creciente presión internacional para que renunciara al terrorismo, siguió siendo una fuerza poderosa en la política palestina, ya que su narrativa de resistencia conectaba con muchos palestinos que anhelaban el fin de la ocupación israelí y una patria propia. El legado de Entebbe, por tanto, es complejo. Una mezcla de triunfo y tragedia, de valentía y consecuencias. La incursión sirve como recordatorio del coste humano de los conflictos, del poder imperecedero de la esperanza y de la urgente necesidad de una paz justa y duradera en Oriente Medio, una paz que respete la dignidad y los derechos tanto de israelíes como de palestinos. La incursión de Entebbe es un duro recordatorio de las complejidades del conflicto israelo-palestino y del alto precio que ha tenido que pagar por ambas partes. La incursión, un testimonio del valor y la determinación del ejército israelí, también puso de manifiesto la profunda animosidad y desconfianza que han alimentado décadas de violencia y sufrimiento. La audaz misión de rescate, aunque celebrada en Israel y fuera de ella, hizo poco por abordar los agravios subyacentes en el corazón del conflicto, dejando un legado de triunfo y tragedia. La incursión de Entebbe también puso de manifiesto los retos que plantea la consecución de una paz duradera en una región desgarrada
y maniobras políticas. La incursión, si bien fue una victoria táctica para Israel, no alteró fundamentalmente la dinámica del conflicto ni disminuyó la profunda animosidad y desconfianza que existía entre ambas partes. La incursión sirvió como un duro recordatorio de que la fuerza militar, aunque a veces sea necesaria, no puede por sí sola lograr una paz justa y duradera.